Ahí estamos. Entonces, empezamos haciendo la demostración de la fórmula que ya usamos en la clase pasada para calcular la distancia entre un punto y un plano. Em, esta fórmula no depende de la posición relativa que tiene el punto respecto del plano, es decir, no importa si el punto está o no está en el plano, vos usás esta fórmula y si está la distancia te va a dar 0 y si no está la distancia te va a dar un número distinto de 0, ¿no? Eh, pero nosotros para hacer la demostración vamos a pensar en la posición relativa. Así que vamos a hacer la cuenta fácil primero y vamos a decir, bueno, sean p sub 0 y pi como en el enunciado. Lo primero que vamos a pensar es qué sucede si el punto p sub 0 está en el plano, ¿sí? Entonces, supongamos, vamos a hacer un punto aparte, supongamos primero que p sub 0 está en el plano. Si p sub 0 está en el plano, entonces cumple con su ecuación. Y entonces así tendríamos que cuando nosotros ponemos las coordenadas de p sub 0 en la ecuación del plano, ¿no? Así, si p sub 0 es x0 y sub 0 z0 y lo reemplazamos acá en a por x más b por y más c por z más d igual a 0, si lo reemplazamos, eso me va a dar igual a 0. ¿Está bien? Entonces, así, si pasa esto, me quedaría a por x0 más b por y0 más c por z0 más d, y la ecuación se cumpliría porque el punto está en el plano. ¿Está bien? Y entonces vamos a ponerle así, si esto pasa así y está en el plano, vamos a redundar, ¿no? Para y sub 0, z0, está en pi, ¿no? Eh, y entonces tendríamos, por un lado, esto, ¿no? Y además, la distancia entre p sub 0 y pi sería 0 porque es un punto del plano, ¿no? Así que la distancia entre p sub 0 y el plano es 0. Entonces, calculemos qué pasa con, ¿no? Con esta expresión que tenemos acá, con esta. Me quedaría a por x0 más b por y0 más c por z0 más d, y eso dividido la norma de ABC, que es el normal. A al cuadrado más b al cuadrado más c al cuadrado, y entonces esto me quedaría acá arriba, me quedaría en el numerador, me quedaría 0, la norma de 0 dividido la norma de, el valor absoluto de 0, ¿no? La norma del normal. Y entonces esto me daría 0, ¿no? Pero 0 también era la distancia, así que esta igualdad la tengo. Así que calculamos por un lado la distancia, que sabemos que es 0 porque es un punto del plano, y calculamos por otro lado esta fórmula, y las dos cosas me dieron iguales, así que la fórmula se cumple si el punto p sub 0 está en pi.
¿no? Por lo tanto, la fórmula se satisface si P sub 0 está en pi. Y entonces nos falta mirar la otra parte, la complicada, ¿no? Porque acá cuando P sub 0 está en pi, lo único que hago es mirar las dos partes y ya. La otra parte, cuando P sub 0 no está en pi, tengo que hacer una construcción, tengo que demostrar. Entonces, supongamos ahora que P sub 0 no está en pi. Así que bueno, por un lado vamos a tener que A por X0 más B por Y0 más C por Z0 más D no es 0. ¿Está bien? Pero tenemos que hacer la construcción de esa fórmula. Así que lo que vamos a hacer, o vamos a intentar hacer, es ver por qué la fórmula es así, por qué calculamos así la distancia, ¿no? Entonces, vamos a empezar haciendo nuestro esbozo. Siempre hay que hacer un gráfico para poder justificar o explicar qué es lo que está pasando, por qué estamos haciendo lo que hacemos, ¿no? Entonces, tenemos esta situación. El plano, el punto P sub 0, que anda por acá, que no pertenece a pi, ¿está bien? Este es nuestro plano pi, y lo que tenemos es esta distancia que calcular o que ver, ¿no? Esta distancia, que como siempre es perpendicular, ¿sí? Por nuestra geometría, por la geometría que estamos usando. ¿Está bien? Entonces buscamos desde el punto al escritorio, ¿no? Desde un punto fuera del escritorio, la distancia es la más corta que entre todas las otras distancias medidas, ¿no? Como siempre. Entonces, esta es la distancia que queremos encontrar, esta es D. Y lo que vamos a hacer, nos vamos a valer de un punto del plano para hacer una construcción. Entonces, consideremos P sub 1, que se llama X1 y sub 1 Z1, un punto del plano, ¿no? Así tenemos esto. Tenemos que A por X1 más B por Y1 más C por Z1, ¿no? Cuando reemplazo X1, Y1, Z1 en esas coordenadas, en las coordenadas respectivas de X y Z en el plano, en la ecuación del plano, esta ecuación se cumple, así que esto me da 0, ¿está bien? Porque el punto es un punto del plano. Y entonces empecemos por buscar o tomar el punto P sub 1 acá, que lo tenemos, ¿no? Y lo que vamos a hacer es construir este vector. P sub 1, P sub 0. ¿Está bien? Ese vector. Vamos a correr un poco esto que tenía de este lado, porque pensé que en ese espacio iba a entrar todo, pero no. Entonces, tomamos ese punto, P sub 1, P sub 0, construimos ese vector, si construimos el punto... Profe, no estamos viendo. Ah, perdón, gracias. Si construimos el vector P sub 1, P sub 0, tenemos que, y ustedes fíjense, yo voy a ir al gráfico acá, porque esto es lo que necesita explicación, ¿no? Construimos ese vector y lo que tenemos es esto.
que si proyectamos ese vector sobre el normal del plano, que yo lo puedo graficar donde sea, y lo podría graficar, por ejemplo, cabeza para abajo, así, ¿no? Con la punta para abajo. Total, la proyección es sobre la dirección, ¿está bien? Da lo mismo para donde grafico el normal. Yo sé que es una dirección perpendicular a este nada más. Lo voy a graficar para este lado para que sea, para que se vea un poco mejor. Y lo voy a graficar más largo que la proyección que estoy haciendo. Este es el normal del plano. Ese es ABC, ¿está bien? Y yo sé que la proyección, que voy a graficarla así, ¿no? Cumple que como es una proyección ortogonal, esta figura que nosotros armamos así es un rectángulo, ¿no? Con D y con las otras dos líneas que estoy dibujando, armamos un rectángulo, o sea que este ladito que tengo acá, este lado D que tiene medida D, es lo mismo que esta medida, ¿está bien? Entonces, eso tiene que estar bien graficado acá, y vamos a, entonces, ahí, ¿no? Este vector que tengo acá, ese vector que tenemos ahí, es la proyección de P sub 1, P sub 0, vamos a escribir bien, P sub 1, P sub 0, ¿no? De ese vector sobre el normal, estoy proyectando sobre el normal. ¿Está bien? Estamos haciendo la proyección. Y entonces eso es lo que vamos a escribir acá arriba, ¿sí? Vamos a decir que la distancia de P sub 0 al plano pi es la norma de esta proyección. Entonces, si construimos el vector P sub 1, P sub 0, tenemos que, y lo vamos a poner acá en el centro, la distancia de P sub 0 a pi es la norma de la proyección de P sub 0 pi, de P sub 0 era P sub 1, P sub 0, con el ojo con eso, siempre depende para dónde hago la flecha ya, y cómo lo grafico. Tenés que graficar y tu gráfico y la orientación de este vector tienen que coincidir, ¿no? Si puse P sub 1, P sub 0, que sea P sub 1, P sub 0 aquí, sobre el normal. ¿Está bien? La norma de ese vector es la distancia entre P sub 0 y P sub 1. Eso está explicado acá en el gráfico, ¿sí? Este grafiquito lo explica. Entonces, con eso vamos a ir a hacer los reemplazos, ¿sí? Esta ya podría usarlo como la fórmula, porque en esta fórmula estoy usando un punto del plano, el punto P sub 0 cuya distancia quiero calcular al plano, y el normal del plano, o sea que estoy usando todos objetos del plano, no estaría mal usar a esto como fórmula y ya, pero vamos a intentar usar la ecuación implícita del plano y esto me la va a provocar, por supuesto, ¿no? Entonces vamos a ir haciendo los cálculos despacito. La distancia entre P sub 0 y pi, y la norma de la proyección, que es el valor absoluto del producto escalar entre los dos vectores, P sub 1, P sub 0, y n, dividido la norma de n, que es sobre el que proyecto. Así está nuestra fórmula de norma del vector proyección. Y entonces ahora vamos a ir calculando estas partes, ¿no? Y entonces tenemos P sub 1, P sub 0, que lo debería calcular como x0 menos x1, y sub 0 menos y sub 1, y z0 menos z1.
¿no? Ese sería nuestro vector P sub 0, P sub 1 o un equivalente a él con origen en el 0, 0, 0. Y n, que ya sabemos que es ABC, porque así elegimos nuestra ecuación implícita con ese ABC. ¿Está bien? Y además tenemos que cuando reemplazo aquí no me da 0, cuando reemplazo las coordenadas de P sub 0 en la ecuación del plano no da 0, pero, o sea, no se verifica, pero cuando reemplazo P sub 1 sí se verifica. ¿Está bien? Y lo tengo acá escrito, acá bajito, lo tenemos escrito. Esa ecuación, esa en realidad es una expresión, porque x1 y sub 1, z1, nosotros lo conocemos, ABC lo conocemos y D también, entonces eso es una expresión nada más, es una igualdad, no es una ecuación. Entonces, cuando tenemos acá estas expresiones, las vamos a ir y las vamos a reemplazar ahí, arriba, entonces reemplazando, cuando reemplazo me va a quedar que la distancia de P sub 0 a pi es lo mismo que, bueno, voy a poner bien, voy a poner como dice ahí, x0 menos x1, y sub 0 menos y sub 1, z0 menos z1, ese vector por ABC, esto es la norma, ¿no? El valor absoluto arriba, y abajo ya me queda la raíz que necesito. La voy a escribir todavía así para que no ocupe tanto nuestro tiempo, nada más. Y entonces voy a juntar todo lo que tiene los ceros, el x0, el y0 y el z0, que forma parte de lo que necesito, de la expresión que necesito, y todo lo que tiene 1 lo voy a dejar aparte. Entonces me va a quedar así, a por x0 más, ¿no? A por x0, a por x1. Me lo guardo todavía el x1. B por y0, B por y1, o sea, B por y0. Y me pasa lo mismo con el C, C por Z0, C por Z1, o sea, más C por Z0. Y lo otro que tiene todo menos, lo voy a escribir así. A por x1 más B por y1 más C, esto me faltó el 1, más C por Z1. Y todo eso en valor absoluto, dividido la norma de n. Bueno, y ahora voy a usar esto que tengo acá. No es un cambio de nombre, yo no le estoy cambiando el nombre a D como hacíamos en la deducción del plano. Lo que estoy usando es esto, porque ustedes fíjense que si esto es una igualdad, cuando despejo D, esto me queda exactamente lo mismo que tengo acá arriba. ¿Está bien? Entonces, acá lo que estamos usando es este asterisco, ¿no? Por asterisco, puedo decir que todo esto que está aquí es D. Todo esto que está aquí es D, por asterisco, ¿no? Entonces me quedaría A por X0 más B por Y0 más C por Z0 más D, y todo eso, la raíz, perdón, de todo eso el valor absoluto dividido la raíz de A al cuadrado más B al cuadrado más C al cuadrado. ¿Está bien? Así que acabamos de demostrar que esta fórmula funciona también cuando el punto P sub 0 no está en pi. Así que la fórmula funciona para todos los puntos del espacio. Así la fórmula es válida
para todo punto P sub 0 de R3, ¿no? Todo punto del espacio. Así Profe, que, ¿por sí, qué dijiste que ahí casi en la ecuación final, digamos, que teníamos AX1, BY1, Z, CZ1? ujú. Por qué se sale, digamos? ¿Por qué se...? Porque esto es de, porque vos fíjate que acá abajo, acá donde lo estoy marcando con el cursor acá abajo, vos fíjate que nosotros teníamos que P sub 1, que tenía coordenadas X1, Y1, Z1, pertenecía al plano, así que cumplía con su ecuación. Así que puedo despejar D de esta ecuación y decir que todo esto que está sumando pasa restando y lo puedo escribir así, ¿no? A por X1 más B por Y1 más C por Z1. Entonces, Ah, en ya, lugar ya de entendí. escribir todo eso, escribí D porque el punto P sub 1 sí cumple con la ecuación del plano. Entonces pude ir y reemplazar por el número D. ¿Está bien? Sí, No es profe, no gracias. es un cambio, recuerden que ahí no tenemos un cambio de nombre, ¿no? No estamos haciendo como cuando hicimos la deducción de la ecuación implícita. ¿Sí? ¿Se entendió? Sí. Mm. Iba a poner una hoja más, pero me parece que voy a correr esto. No sé si estoy corriendo el problema. Eh, bueno, vamos a demostrar ahora la fórmula de distancia de control X de punto a recta. Yo traje un ejemplo además para que hagamos. No tengo un ejemplo por ahí que lo hice recién, así que no están las cuentas muy terminadas, pero lo podemos hacer, lo podemos usar. Eh, entonces, de esto ya habíamos visto un ejemplo, habíamos hecho algún ejemplo y una cuestión como un poco genérica, ¿no? Eh, Vamos a poner aquí en medio una hojita y vamos a hacer en esa hoja número 9 que apareció ahora, vamos a hacer un ejemplo. Supongamos que tenemos, por ejemplo, la recta R, que es una que teníamos en el ejemplo anterior, el ejemplo de la clase pasada, nada más que yo reformé un poco. Ah, no, de este no reformé, de ese reformé un poco el director. X y Z va a estar escrita en su forma vectorial, es decir, va a mostrar un punto que es el -1, 1, 5, ¿está bien? Más lambda por el 1, 0, 6, con lambda perteneciente a reales. Y lo que vamos a hacer es tomar al punto, qué sé yo, P sub 1, llamémosle como sea, ¿no? Después este P sub 1 se va a llamar distinto, llamémosle Q para no hacer lío. El punto Q es el punto 5 menos 2, 7, ¿está bien? Que es un punto de R3, y lo que vamos a hacer es calcular la distancia de Q a esta recta R, ¿está bien? O de R a Q da lo mismo. Esa distancia la vamos a calcular, esa distancia la calculamos como se calcula con la fórmula del cálculo de la distancia, que es así, es la norma de, vamos a tomar un punto P sub 0 de R, ¿está bien? Y el punto Q, y vamos a armar este vector, vamos a hacer el vectorial con el director de R, y vamos a dividir por la norma de ese director. La fórmula esta es bastante sencilla de demostrar, ¿sí? Porque
Bueno, porque van a ver que sale rápidamente por la norma del por el área del paralelogramo. Entonces va a ser muy sencilla de demostrar. Lo que es como más pesado es usarla. Y además, si tengo cosas genéricas como tenía en el plano, por ejemplo, esta fórmula, como tiene norma, siempre implica ecuaciones de segundo grado. Entonces no es muy simpático usarla de manera genérica tampoco. Haciendo los cálculos, vamos a tomar el P sub 0 que se ve de la recta, es el menos 1, 1, 5, y entonces el vector P sub 0 Q va a ser el vector que se obtiene de 5 menos menos 1 que es 6, menos 2 menos 1 que es menos 3, y 7 menos 5 que es 2, ¿no? Ese es el vector P sub 0 Q que vamos a usar, ¿no? Un punto P sub 0 de la recta y el punto Q que yo quiero calcular, al cual le quiero calcular la distancia, su distancia a la recta. Esto es lo que estamos haciendo. Tenemos Q acá y queremos esta distancia y vamos a tomar un P sub 0 de la recta R para hacer ese cálculo. ¿Está bien? Esta es la distancia que queremos, esto es lo que queremos calcular. Esta distancia es la que queremos calcular, esta, que siempre está de manera perpendicular. Entonces hacemos esa cuenta y lo que buscamos ahora, ¿ven? Es bastante largo. Hacemos P sub 0Q vectorial, el director de R, le deberíamos llamar D nada más para que no moleste tanto, esto es IJK, y el director de R que es el 106, y el otro vector que es el 6 menos 3, 2, y yo les cuento que este nos da menos 18, menos 34, menos 3, puede ser que me haya equivocado en algún signo, ¿no? Pero es esa la cuenta, y entonces esta distancia de Q a R es la norma de este vector, que es el menos 18, menos 34, menos 3, dividido la norma del vector D, que es el 1, 0, 6. Horrible. Me queda esto, pareciera la raíz de 1489, si tenemos suerte y no me equivoco en las cuentas, dividido la raíz de 37, unidades de longitud, ¿no? Porque estoy calculando una distancia. La distancia siempre se calcula de manera perpendicular, ¿sí? Y ya sabemos que a una recta hay infinitas direcciones perpendiculares, pero acá la que yo necesito, esa dirección es única. ¿Está bien? En general, y ya me voy adelantando algunas cosas que aparecen no solo en el práctico, sino en algunas cosas teóricas, este punto, al que le podemos llamar Q', es el que efectiviza la distancia. ¿Qué quiere decir eso? Que tenemos un punto sobre la recta cuya distancia Q es exactamente la misma que la distancia de Q a la recta. ¿Está bien? Entonces, Profe, sí. disculpe que la interrumpa. Tengo una duda ahí. P sub 0 usted lo tomó como menos 1, 1, 5, ¿no? Exacto. ¿O cómo Ah, bien. Sí, sí. Y El ahí, P sub ahí 0 formó... es un punto de la recta, exacto. Y ahí formé ese vector P sub 0 Q. Ah, bien. Lo vamos a escribir acá. P sub 0, el punto P sub 0, que es el punto de la recta que tomo, es el que se ve ahí. Este, que es el punto de R. Tomo un punto de R y el punto Q, que es el punto al que yo quiero calcularle la distancia hacia la recta. ¿Está bien? Y entonces armo todo esto. La demostración de esta fórmula que acabamos de usar no es nada difícil. La tenemos acá, distancia de un punto a una recta, ¿sí? Podría ponerlo por acá, un poco más para atrás, pero me voy a estar, bueno, sí, lo pongo. Voy a estar con esto dando vuelta, no, lo dejo acá.
Eh, Y en caso de que me dieran R, por ejemplo, en otra forma, implícita o la que sea, tendría que hallar ese punto que digamos. claro, recuerden siempre que la recta R no tiene forma implícita en R3. Ah, La bien. forma implícita está reservada para el plano nada más en R3. ¿Está bien? En general, la recta a lo sumo me darán 2 puntos y yo tendré que encontrar el director, ¿no? Pero en general, para nombrar una recta en R3, me da la dirección de la recta. El director me lo tienen que dar, o con 2 puntos, o diciéndome el director es este. ¿Está bien? Así que por ese lado nosotros ya lo tenemos. Bien, profe. Ahora, esta es la fórmula que acabamos de implementar. Vamos a tomar un punto P sub 0 al que le vamos a llamar X0 y 0Z0, pero en este caso a nosotros no nos importa, ¿sí? Igual que cómo llamamos al vector, al punto P sub 1 de la recta, es el punto P sub 1 de la recta en este caso, que yo le estoy llamando P sub 1 acá, o que le estamos llamando P sub 1 en esta expresión, es este, pero no importa qué coordenadas tiene, y el director tampoco, y ya van a ver por qué. Lo que hacemos es tomar un punto de la recta, yo lo voy a indicar acá, donde P sub 1 es un punto de la recta, y este D es el director de la recta, que en nuestro caso, por cómo le estamos nombrando, cómo estamos nombrando la recta I, es D sub 1, D sub 2, D sub 3. Ese es el director de la recta, ¿está bien? Pero no nos interesan las coordenadas, ¿sí? Ahora vamos a ver por qué. Vamos a hacer la demostración. Esta demostración es un poco más demostración. Es un poco más sencilla que las otras, pero igual tiene sus cosas, ¿no? Demostración. Entonces, otra vez, esta fórmula no depende de la posición relativa que tiene P sub 0 con respecto a la recta, pero nosotros sí, para poder demostrarla, vamos a hacer los dos casos, ¿está bien? Entonces, supongamos, primero, la parte fácil, ¿no? La parte fácil es que P sub 0 pertenezca a la recta. ¿Está bien? Si P sub 0 pertenece a la recta, como P sub 1 pertenece a la recta también, nosotros tenemos que P sub 0, P sub 1 es paralelo a D, ¿no? Porque tengo 2 puntos de una recta. Mírenlo acá. Acá tengo P sub 1 que estaba en la recta, eso así había empezado, y nosotros acabamos de suponer que P sub 0 pertenece a la recta. Entonces, cuando armamos P sub 0, P sub 1, o P sub 1, P sub 0, da lo mismo, ¿no? Oh, qué lástima que lo tengo al revés ahí. Bueno, no importa. Cuando armamos P sub 0, P sub 1, me da un vector que es paralelo a D, o el vector nulo, ¿no? Bueno, si justo tomé el P sub 0 igual al P sub 1. ¿Está bien lo que digo? Entonces, tenemos así, ¿no? Por todo lo que habíamos nombrado, por cómo habíamos hecho la deducción, ¿se acuerdan? Tenemos que P sub 0, P sub 1 es un lambda por D, con este lambda real, ¿no? Si es distinto, es un real distinto de 0. Si P sub 1 y P sub 0 son distintos, el lambda es un real distinto de 0. Y si fueran iguales, el lambda es igual al 0, digamos, porque no me quedaban paralelos, pero sí el vector me quedó en nulo. Así que uso el 0 para igualar, para que la igualación esa funcione. ¿Está bien lo que digo? Pero ustedes fíjense, entonces, que cuando hago P sub 0, P sub 1, vectorial de, ¿cuánto me queda este vector? Cuando
cuando los tengo así, uno múltiplo del otro? ¿No sería nulo? Exacto. Son paralelos. Claro, porque son paralelos o alguno es el nulo, ¿no? Bueno, o el otro es el nulo, ¿no? En cualquier caso me quedaría el vector nulo. ¿Está bien? Y entonces en la fórmula, esta partecita, esto que estoy haciendo acá, que da lo mismo, ¿no? Esto que tengo aquí me queda 0. ¿Está bien? Y entonces, sobre la norma de D, me sigue quedando 0. Porque esto es sobre la norma de D. ¿Está bien? Pero como el punto pertenece a la recta, además, como P sub 0 pertenece a la recta, la distancia entre él y la recta es 0. Así que tengo, por un lado que esto que me da 0 y por el otro lado esto que me da 0. Así que estos son iguales, ¿no? Y esto me queda igual a esto que tengo acá. Así que cuando el punto pertenece a la recta, la fórmula se cumple, no hay problema. Ahora vamos a hacer el caso difícil, que tampoco es tan difícil. Es difícil nada más porque yo puse los vectores al revés acá. Debería haber elegido el otro vector, pero da lo mismo, ya van a ver por qué. Supongamos O sea, ¿nos ahora... conviene poner P1, P0? Sí, conviene poner P1, P0, ¿sí? Sí, hacer el otro, el otro vector. Da lo mismo, ¿eh? Van a ver que da lo mismo porque de hecho yo lo voy a hacer con P1, P0 y después los voy a dar vuelta porque da exactamente lo mismo. Supongamos ahora que la difícil, ¿no? Que habíamos dicho, que P sub 0 no está en L. Si no está en L, tomemos P sub 1 de L, está bien que cumple con su ecuación, eso yo lo sé, pero no me va a importar. Y construimos P sub 1, P sub 0. ¿Sí? Desde la recta hacia afuera. Eso es lo que quiero. Entonces tenemos algo así, tenemos la recta L, tenemos el punto P sub 0, y nosotros lo que queremos calcular es esta distancia que ya dijimos que iba ahí de manera perpendicular hacia la recta, ¿está bien? Y tenemos el punto P sub 1, acá el punto P sub 1 de la recta, ¿está bien? Y construimos este vector hacia afuera, ¿sí? P sub 1, P sub 0, hacia afuera, ¿sí? Si no me queda cabeza para abajo, ¿no? No tiene importancia. ¿Está bien? Y considerando el paralelogramo que tiene por lados adyacentes A
P sub 1, P sub 0 y D, el director de la recta, son estos dos. ¿Ves? No importa ahí para qué lado vos lo elegís. Nosotros sabemos que, que el paralelogramo este, vamos a hacerlo así, ¿no? Este paralelogramo, ese paralelogramo, tiene altura, la distancia de P sub 0 a la recta, cuando tomamos como base al director. ¿Está bien? Y no importa para qué lado está, ¿no? Porque podría haber tomado P sub 1 acá, P sub 0 acá, y el director que me haya quedado patas para el otro lado. ¿No? No importa de qué lado lo elegimos. La altura de ese paralelogramo sigue siendo, ahí lo muestro, la altura de ese paralelogramo sigue siendo la distancia entre P sub 0 y L cuando tomamos como base al director, ¿no? A la norma del director. Entonces, eso es lo que vamos a escribir ahora. Considerando el paralelogramo que tiene por lados adyacentes P sub 0, P sub 1, P sub 0 y D, tenemos que la distancia entre P sub 0 y la recta es la altura de ese paralelogramo, ¿no? Cuando tomamos como base, como base, bien digo, como base del paralelogramo a el vector D o a la norma de D, ¿no? Cuando tomamos como base al vector D, ¿no? Es la norma de D en realidad, por la geometría, ese es el segmento, ¿no? Ese es. Entonces vamos a volver a correr esta fórmula tan linda a la que vamos a llegar dentro de un rato muy largo, que todavía no me decidí cuál es la mejor manera de explicarla. Entonces, vamos a decir, ¿no? Tenemos así. Además, tenemos dos maneras de calcular el área, ¿no? El área del paralelogramo es base por altura. Y por lo que habíamos calculado, habíamos hecho en la parte de vectores, es también la norma del producto vectorial entre los dos vectores que son adyacentes, ¿no? Y uno era P sub 0, P sub 1, era P sub 1, P sub 0, que es este que está acá, mírenlo, P sub 1, P sub 0 y D, vectorial D, dividido la norma de D. ¿Está bien? Perdón, el área era nada más, sin ninguna división. Ahí no podemos ver, profe, lo que está escribiendo ahora. Se le volvió a correr la pantalla, profe. Ahí está. Esa es el área, ¿no? El área, cuando uno de los lados, vamos a ponerlo acá incluso. Profe, Cuando, y D sería la base, ¿no? exacto. D, la norma de D es la base.
y el otro es P sub 1, P sub 0, ¿no? Entonces, la base de aquí tenemos que, en lugar de B, vamos a escribir la norma de D. H, en lugar de escribir H, es la distancia entre P sub 0 y L. Y esto que tengo acá, que es la norma de P sub 1, P sub 0, vectorial D. ¿No? Y entonces así es que me queda la distancia de P sub 0 a L, lo mismo que la norma de P sub 0, P sub 1, P sub 0, perdón, vectorial D, dividido la norma de D. Y por cuestiones de, ustedes fíjense que si yo cambio dos vectores de lugar al hacer el vectorial, ¿qué le pasa a ese vectorial? Se te cambia el signo. Exacto, se me cambia de signo. Y si cambio el P sub 1, P sub 0 por P sub 0, P sub 1, ¿qué le pasa? Te queda el D al revés. Me- O sea, el D de la ecuación, el C. Claro, me queda opuesto también, o sea, también se me cambia de signo. Pero en cuestiones de norma, cuando calcula la norma, ¿no me da lo mismo? Y sí, La norma de un vector y la norma de su opuesto me quedan iguales. ¿Está bien? Así que acá no me interesa quién pongo primero y si pongo P sub 1, P sub 0, P sub 1. ¿Está bien? Podés escribir sin ningún problema este de vectorial P sub 0, P sub 1 o lo que sea que hayas escrito en la fórmula ya. ¿Está bien? No tiene importancia cuál es el primero. ¿Está bien? Que es lo que le pasó a esta ecuación. No importa si es P sub 0, P sub 1, P sub 1, P sub 0. No importa quién haces. Cuando haces el vectorial, o de lo sumo te queda un vector o el cambiado, pero cuando calculas la norma es lo mismo. ¿Está bien? Entonces, bueno, por eso era lo que yo les decía, que no tiene importancia quién es, si es P sub 1, P sub 0, P sub 1, P sub 1, P sub 0 o P sub 0, P sub 1. En la fórmula, al demostrar, a uno le conviene para que el vector te quede tomado desde bueno, conviene poner ahí el P sub 1, P sub 0, ¿está bien? Pero da lo mismo, ¿sí? De cualquiera de los dos está bien. ¿Se entiende? Entonces, como la fórmula aparece a través del área del paralelogramo que los vectores determinan, me queda una demostración muy, muy sencilla, ¿no? Porque el área del paralelogramo es tal y la base del paralelogramo que yo estoy considerando es la norma de D, y la otra es la distancia entre el punto y la recta que tenemos. ¿Está bien? Ustedes fíjense que algunas observaciones. Así que bueno, la fórmula se verifica, voy a escribirlo. Así la fórmula se verifica para todo P sub 0 del R3. ¿Está bien? Así que no importa si el punto está o no, vos vas y haces la cuenta, aplicás la fórmula, y si la distancia te da 0 es porque el punto estaba en la recta, y si era distinto de 0 es porque el punto no estaba en la recta. Así que, bueno, hemos terminado con las dos demostraciones que habían quedado como en el tintero, y yo voy a pasar a explicar algo que quizás a nosotros se nos complique al principio porque yo no he definido ángulos, ¿está bien? Entre recta y plano, entre planos, entre recta y recta. Pero sí es una idea intuitiva que tenemos, la idea de la perpendicularidad entre los objetos. Entonces, con eso podríamos hacer algunas construcciones o mirar algunas cuestiones
que podríamos mirar algunas cuestiones geométricas, ¿está bien? Entonces, ustedes fíjense, siempre hablando de distancias, ¿no? Estamos hablando de distancia de punto a plano, que es la primera demostración que hicimos, y la distancia de punto a recta, que es la segunda demostración que hicimos. Entonces, para calcular la distancia de P sub 0 a pi, nosotros tenemos una fórmula. Esa fórmula funciona para cualquier punto del espacio. Pero además tenemos una idea geométrica, voy a dibujar un poco mejor este plano, tenemos una idea geométrica que podemos utilizar todo el tiempo que querramos. Esa idea geométrica es esta. Si vos tenés un punto P sub 0 del R3, podrías calcular la distancia buscando el punto que efectiviza la distancia. ¿Está bien? ¿Cómo hacemos eso? Primero construimos una recta perpendicular a pi, ¿no? Nosotros sabemos que hay una sola dirección perpendicular a pi, y nosotros le tenemos nombre a esa dirección. ¿Cómo le llamamos? ¿Norma? Exacto, normal. Es la dirección normal al plano, ¿no? Esta. Esa es la dirección, la única dirección perpendicular a un plano. ¿Por qué sabemos, o sea, le llamamos única porque cualquier otra dirección perpendicular a este plano es paralela a esta? ¿Está bien? Por eso es única, ¿sí? Vectores y perpendiculares al plano existen infinitos, obviamente, existen infinitos, no solo pescados del origen, ¿no? Sino en cualquier punto, con cualquier norma y con cualquier sentido, pero la dirección es única, ¿no? Entonces, para construir una recta perpendicular a este plano, lo que vamos a usar es la única dirección perpendicular al plano, que es n, ¿no? O sea que vamos a construir una recta perpendicular a pi, es decir, que el director de esa recta que vamos a buscar va a ser exactamente el normal, o un múltiplo de él, un múltiplo por un escalar distinto de 0, ¿no? Vamos a tomarlo como el normal, ¿sí? Y que pase por P sub 0. ¿Está bien? Entonces nuestro gráfico quedaría más o menos así. Construimos esta recta, corta por ahí y atraviesa, ¿no? Va por algún punto por ahí. ¿Está bien? Esa es la recta que acabamos de construir. Y ahora lo que vamos a hacer para encontrar este punto, llamémosle Q, que es el punto que efectiviza la distancia, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué estamos haciendo? Igualar la recta al plano. Exacto, vamos a intersectar la recta con el plano, o sea, vamos a poner las coordenadas X y Z de la recta que solo dependen de lambda, la vamos a poner en la ecuación implícita del plano y vamos a calcular ese D, ese lambda, digo, ¿no? Y entonces vamos a hacer, gracias, vamos a hacer la recta esta auxiliar, llamémosle a esa recta LA de auxiliar. ¿Está bien? Porque es una recta que acabamos de construir para encontrar otra cosa. Por eso en general se le llama recta auxiliar, o plano auxiliar, o punto auxiliar, o lo que sea. Entonces, hacemos pi intersección LA. Y eso estamos seguros que nos va a dar un punto. Tiene que ser un punto porque la recta no es paralela al plano. Eso sí ya lo habíamos definido. Habíamos dicho
que una recta es paralela al plano cuando director y normal son perpendiculares. ¿Está bien? Esta recta no es paralela al plano, así que la intersección va a ser un punto. Y matemáticamente, como yo tengo un conjunto que es el plano y otro conjunto que es la recta, y yo los intersecto, la intersección de conjuntos me da conjunto, por eso estoy obligada a poner estos. ¿Está bien? No se le pone Q así nada más, se le pone el Profe, conjunto ¿puede formado subir por un Q. poco? Sí, claro. ¿Está bien? Y entonces encontramos Q. Y podríamos, como tercer paso, ¿no?, calcular la distancia entre P sub 0 y el plano, calculando la distancia entre P sub 0 y Q. ¿Y cómo calculamos la distancia entre puntos? Hacer un vector y sacar la norma. Exacto, le hago un vector P sub 0 Q y hice el vector así, o Q P sub 0 y hice el vector así, hago un vector y le calculo la norma, ¿no? Y entonces, con este método, que es un método más geométrico, ¿no?, la geometría me ayuda a calcular aquí, más allá de que yo nombro y digo normal, director, etcétera, etcétera, es un método geométrico para encontrar la distancia de punto a plano sin usar la fórmula. ¿Está bien? Y me pasa más o menos lo mismo si yo quiero calcular la distancia de P sub 0 a L. No es tan gracioso, pero también lo podemos hacer buscando el punto que efectiviza la distancia. En este caso Q es el punto del plano que efectiviza la distancia con P sub 0. ¿Está bien? Creo que le llaman así, efectivizar la distancia, este es pi. Y para ustedes fíjense que para encontrar el punto que efectiviza la distancia con el plano, buscamos una recta auxiliar. Y para encontrar el punto que efectiviza la distancia con una recta en R3, vamos a buscar un plano auxiliar. ¿Sí? Yo voy a tener que poner una hoja acá, porque me voy a tener que llevar esto que tengo aquí para acá. Bien, entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer de nuevo el gráfico, vamos a hacer un grafiquito así. Voy a borrar después, ¿no? En principio lo voy a hacer así. Acá tengo el punto P sub 0 y quiero este punto que efectiviza la distancia. ¿Está bien? Pero como habíamos dicho ya, ¿no?, si yo tengo la recta así y tengo el punto acá, el punto que quiero que efectivice la distancia está aquí, ¿no?, ahí. Pero eso sí lo miras de frente, porque si estaba así el punto y vos no podés mirarlo de frente porque tiene cierta inclinación, el punto sigue siendo pero esta distancia, ¿ves?, esta dirección es única, pero vos no la veías porque no estaba bien dibujada, ¿no? Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es, para no tener esos problemas, vamos a usar un plano auxiliar. Entonces, lo primero que vamos a hacer en nuestra construcción para encontrar la distancia entre L y P sub 0 es, vamos a construir un plano perpendicular a la recta construimos, como puse antes, construimos un plano pi perpendicular a L. A ese plano, en general, nosotros le llamamos plano auxiliar, porque es un plano que lo construimos
para que haga otra cosa, digamos. Es un paso para llegar a algo. Permiso, voy a buscar el cable. Entonces, ese plano, como tiene que ser perpendicular a la recta, ¿está bien? Y hay una sola dirección perpendicular al plano, que es lo que estamos usando siempre, la dirección que tenemos que usar, que es perpendicular al plano, es la dirección de la recta. ¿Está bien? O sea que lo que vamos a hacer ahora es al revés, tomamos el normal del plano que estamos queriendo encontrar, lo vamos a tomar como el director que tenemos, el director de L. Entonces, perpendicular a L, y entonces, ¿cómo lo vamos a construir esto? Vamos a tomar este normal, que es el auxiliar, ¿no? Es el normal del plano, como el director de la recta que tenemos. Acá teníamos al revés, el director auxiliar, que era el director que queríamos encontrar, lo vamos a tomar porque es el normal del plano lo que tenemos. Ahora hacemos al revés. El director de la recta es lo que tenemos y el director es lo que vamos a usar como normal. Así, plano y recta nos van a quedar perpendiculares. Y entonces, y que pase por P sub 0. Por P sub 0. ¿Está bien? Entonces, por eso les decía que voy a borrar un poco, porque ahora esto me tiene que quedar como en perspectiva, ¿sí? El plano que estamos dibujando, que estamos encontrando, es este plano auxiliar. ¿Está bien? Pasa por P sub 0, ¿sí? Me parece que se ve bien ahí, que pasa por P sub 0 y es perpendicular a nuestra recta L. Ahí está el director de nuestra recta L y el normal que elegimos para el plano. ¿Está bien? Y entonces ahora lo que vamos a hacer es hacer como segundo paso, vamos a calcular la intersección otra vez entre nuestra recta y el plano auxiliar que hemos armado. Eso, otra vez, no nos da vacío ni nos dan infinitos puntos, porque la recta no es paralela al plano, porque una recta y un plano son paralelos cuando normal y director son perpendiculares, pero acá eso no pasa. ¿Está bien? Entonces, voy a encontrar un punto T, llamémosle, ese punto T otra vez es este que está aquí, este es el punto que estamos buscando, y ese punto T es el que efectiviza la distancia entre la recta y el punto. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Que es un punto sobre la recta cuya distancia P sub 0 es la misma que la distancia entre P sub 0 y la recta. ¿Está bien? Y otra vez, por cuestiones de conjuntos, la recta es un conjunto, el plano es un conjunto, la intersección de conjuntos me da un conjunto, y entonces estoy obligada a no llamar T así nomás, sino que a escribir así, ¿no? Entonces encuentro ese punto de intersección que es T, y tenemos que la distancia, tercero, la distancia de la recta, o de P sub 0 a la recta, de la recta P sub 0, da lo mismo, la distancia entre estos dos objetos es la misma que la distancia entre T y P sub 0, pero esta es la distancia entre puntos, así que hacemos lo mismo que hicimos arriba, construimos el vector TP sub 0, P sub 0, T, no se da lo mismo, ¿no? Construimos ese vector y le calculamos la norma. Ahí está, ¿sí? Y le calculamos la norma. Entonces, tenemos dos métodos que son geométricos para calcular la distancia de punto a recta y de punto a plano. Entonces, para calcular la distancia entre punto y plano podemos usar
esta idea que es analítica, usando la fórmula que demostramos con mucho sufrimiento, y tenemos para calcular la distancia entre punto y plano esta idea geométrica. Y lo mismo para calcular la distancia entre punto y recta. Entre punto y recta, la distancia la podemos calcular a través de la fórmula que acabamos de demostrar, y también la podemos demostrar o encontrar la distancia a través de esta forma, que es una forma más geométrica, ¿no? Que nos la regala la geometría. Bien. Continuemos. Ya tenemos entonces las dos demostraciones y ejemplos de las dos cosas, y vamos a empezar por acá arriba con lo nuevo y la clase de hoy. No es mucho más, yo espero no pasarme mucho, ahí está. Entonces, nosotros vimos la distancia, ya demostramos la distancia de un punto P sub 0 a un plano, y la distancia de un punto P sub 0 a una recta. Las dos fórmulas ya las demostramos. Hicimos este ejemplo la clase pasada, lo hicimos y está desarrollado en el apunte, y acabamos de hacer por ahí otro ejemplo del uso de la fórmula de distancia de punto a recta. Entonces ahora vamos a empezar con la distancia entre los objetos, y vamos a empezar con las más fáciles: distancia entre planos, distancia entre plano y recta, y distancia entre rectas, que es una un poco más complicada, que vamos a tener que calcular en algún momento, hacer una demostración de alguna fórmula de nuevo. Entonces supongamos que tenemos esta recta y este plano, y vamos a ver las distancias entre recta y plano. La distancia, la forma de encontrar la distancia entre dos objetos en R3 es la misma de siempre. Calculo, tomo un punto, tomo el otro, de un objeto y del otro, calculo esta distancia, calculo todas las distancias entre los puntos de un conjunto y del otro, de todas ellas la menor, esa es la distancia entre los objetos. ¿Está bien? Eso no depende de qué objetos tome. Pero nosotros, como tenemos rectas y planos, lo que vamos a hacer es ver cuál es la posición relativa para poder calcular la distancia de una manera más sencilla. Y entonces, si la recta está contenida en el plano, es decir, si la recta y el plano tienen intersección no vacía, por supuesto que la distancia tiene que ser 0. ¿Está bien? Así que cuando la recta está contenida en el plano, que lo que quiere decir es que la intersección es la recta, la distancia es 0, ¿sí? No hay nada que calcular. Si la recta y el plano tienen intersección un punto Q, entonces otra vez la distancia entre los dos es 0, porque es la distancia entre Q y Q, que es 0, que es la más chica, que se puede calcular. ¿Está bien? Y cuando la recta y el plano son paralelos, no coinciden, bueno, la recta está no contenida, no coincidentes no son, nunca, esa palabra está mal, ¿no? L no está no contenida en el plano y paralela al plano, es decir, cuando la intersección entre los dos es vacío, la distancia es distinta de 0, y entonces la tenemos que calcular, la tenemos que saber calcular. ¿Y cómo la vamos a calcular? Así, mira, todas estas distancias son las más chicas que tenemos, que es una línea perpendicular, lo podríamos hacer geométricamente. O sea que podés calcular la distancia de cualquier punto de la recta hacia el plano, ¿está bien? Pero no de cualquier punto del plano hacia la recta, porque vos fíjate que acá podemos armar este triángulo, que es un triángulo que es rectángulo, ¿no? Acá tenemos la distancia de este punto a la recta no es la distancia entre los dos objetos, así que tengo que tener cuidado, esa no va. Tiene que ser desde un punto de la recta hacia el plano. Entonces podés usar la fórmula que acabamos de demostrar entre punto y plano, ¿no? Por supuesto que la que vas a usar es con la que se nombra, el punto que vas a usar de la recta es con el que se
se nombra la recta. No podés usar cualquiera, cualquier punto, qué sé yo, tomás el lambda igual a 7 y calculás un punto y calculás la distancia entre ese punto y el plano y vas a encontrar la distancia entre la recta y el plano. Y entonces esa es la distancia que vamos a calcular. La distancia del plano a la recta o de la recta al plano es la distancia de un punto de la recta al plano. ¿Está bien? ¿Alguna duda? O sea que necesitamos, para poder saber qué hacer, necesitamos la posición relativa entre plano y recta para saber la distancia entre ellos. O sea que ese punto, profe, siempre va a ser x0 y 0, z0, que me lo da allá en la... En general uno toma ese, pero si vos querés podés decir, bueno, que el lambda valga menos 3 y busco el punto y encuentro otro punto de la recta. Podés usar el que vos quieras, pero conviene para no hacer tanto lío el x0 y 0, z0 que está nombrado en la recta, ¿no? Si la recta y el plano son paralelos, podés usar el p sub 0 de la recta y hacer la misma distancia, te va a quedar la distancia igual a 0. ¿Está bien? Pero no te podés confiar cuando estás en esta posición relativa. Por eso conviene saber bien cuál es la posición relativa para poder calcular la distancia, ¿sí? Pero acá no hay ninguna fórmula nueva. Lo que estamos haciendo o es 0 o uso la distancia de punto a plano. ¿Está bien? Es sencillo. Ahora, si tenemos, no sé qué dice acá, supongo yo que tenemos la distancia entre planos ahora, porque a mí no me aparece porque está la barra, pero después en el video la barra esa no se ve. La distancia entre planos. Otra vez, para calcular la distancia entre planos, lo que vamos a hacer primero es analizar la posición relativa que tiene el plano. Si son coincidentes, por supuesto que la distancia es 0, no hay nada que decir. Es más que obvio que la distancia es 0. Si se intersectan en una recta, es decir, si la intersección entre ellos es no vacía, como en este caso y en este, la distancia siempre es 0. ¿Está bien? Porque tomamos la distancia de Q a Q, que es lo mismo que 0, ¿no? Pero cuando los planos son paralelos, bueno, es decir, la intersección es vacía, lo que vamos a hacer otra vez es la distancia de un punto del plano pi sub 1 al plano pi sub 2, que es esta. Esta es la distancia que vamos a calcular. Pero también podrías hacer del plano pi sub 2 al plano pi sub 1, ¿no? Un punto del plano pi sub 2, la distancia la calculamos desde ese punto hacia el plano pi sub 1, da lo mismo, ¿no? En este caso, ¿sí? Entonces acá otra vez no tenemos ninguna fórmula nueva, simplemente miramos la posición relativa entre los objetos y me da 0 o uso la distancia de punto a plano. No tengo nada nuevo. Vamos con la distancia entre rectas y ahora sí aparece algo nuevo. La distancia entre rectas también va a depender de la posición relativa que tengan las rectas. Si las dos rectas son coincidentes, es decir, si la intersección me da la misma recta L1 o L2, por supuesto que la distancia entre ellas dos es 0. ¿Está bien? Si es un punto, es decir, cada vez que la intersección me da no vacía, la distancia es igual a 0, ¿no? Si es un punto, la distancia también me da igual a 0, porque la distancia entre L1 y L2 es la misma que la distancia de Q a Q, ¿no? Y eso es igual a 0. Ahora, cuando no es 0, cuando son paralelas, por ejemplo. Pero cuando son paralelas, lo que puedo hacer es tomar un punto de una, ¿no? Cuando son paralelas no coincidentes, tomo un punto de L1 y calculo la distancia hacia L2. Es decir, que no tengo una fórmula nueva, es la distancia de punto a recta. ¿Está bien? Pero acá aparece algo nuevo. La distancia entre las rectas alabeadas. ¿Por qué? Porque cuando yo calculo, ustedes fíjense que tengo las dos rectas alabeadas así, ¿no? Capaz que no se ve muy bien acá. No se va a ver muy bien. Pero supongamos que tenés este punto que está acá, ¿no? Míralo. Esa es la distancia, ¿la ves?
esa es la distancia entre las dos rectas alabeadas, esa que está ahí. ¿Está bien? Si vos calculás un punto, la distancia de este punto a esta recta, la distancia esa te va a dar más larga. ¿Está bien? Justo tenés que elegir un punto en particular de aquí para calcular la distancia hacia esta recta, o un punto particular de esta para calcular la distancia hacia esta otra. Entonces, los puntos que efectivizan la distancia acá son muy difíciles de encontrar. Voy a cambiar el adjetivo, son laboriosos para encontrar, no son difíciles, porque es fácil encontrarlos, lo que pasa es que hay que hacer cuentas, muchas, ¿está bien? Poner las dos rectas, las dos lapiceras así, y fíjate que la distancia entre ellas es esa, es esta que vos tenés, que se ve ahí, ¿ves? El hueco ese que vos ves ahí, ¿sí? Esa es la distancia entre las dos rectas. Cualquier otra distancia entre puntos de recta y recta, está bien, te va a dar más larga que esa. Hay una única distancia, y es una distancia, yo la dibujé ahí, es una distancia que es perpendicular a las dos rectas, es decir, es perpendicular a los dos directores, ¿sí? Esa es la distancia. Pero nosotros vamos a hacer o a encontrar esa distancia a través de una fórmula. Y la fórmula, ¿sí? Ahí están los dos puntos que efectivizan la distancia, la fórmula es esa que tenemos ahí, miren qué bonita. Pero yo tengo que, recuerden, tengo que saber la posición relativa de las rectas. Yo tengo que saber que estas dos rectas son alabeadas para poder usar esta fórmula. Entonces, no sé, acá le mandé, les pido disculpas, después se los voy a cambiar, les mandé R, pero es L1 y L2, ¿no? Donde tomo un punto P1 de una, un punto P2 de la otra y armo un vector. Hago el vectorial entre los dos directores, el producto mixto entre esos tres, que como no son coplanares, nosotros ya lo sabemos porque lo estuvimos viendo en las posiciones relativas, como no son coplanares, ese número me va a dar distinto de cero. Y como las rectas tampoco son paralelas, el denominador no es cero. ¿Está bien? Entonces, todo esto está funcionando y funciona como corresponde. D sub 1 es el director de la primera, D sub 2 es el director de la segunda, P sub 1, P sub 2 es un punto de la primera con un punto de la segunda arme un director, un vector. Y vamos a demostrar esto. Hay dos formas que me parecen a mí sencillas de demostrar que esta fórmula es válida. En el apunte ustedes la tienen con el volumen del paralelepípedo, y nosotros ahora acá la vamos a demostrar con la distancia de punto a plano, ¿sí? Voy a hacer la que no esté en el apunte para que tengan dos maneras distintas de mirar la demostración, ¿sí? Entonces, volvamos a nuestro Jamboard. En nuestra hoja, ya les digo, estaba por acá, en nuestra hoja número no sé cuánto, en nuestra hoja número 11, vamos a establecer fondo acá. Esta es la hoja número 11, vamos a escribirla acá. Yo voy a usar toda la hoja, así que vamos a hacerlo más grande a esto, para no escatimar en cosas. Y esta es la recta L1, y en lugar de acá de escribir R, debería haber escrito L2. ¿Está bien? Ustedes fíjense que no me importa cómo se llama P sub 1, que se llamaría acá X0 y 0Z0. Y no me importa cómo se llama P sub 2, que se debería llamar X1 y 1Z1. ¿Está bien? Solamente lo que tienen que saber de esta recta es que P sub 1 es un punto de la primera, de L1, que P sub 2 es un punto de la segunda, que se llama L2, que D sub 1 o DL1, como está ahí, no voy a cambiar tanto para no hacerles lío, es el director de la recta L1, y DL2 es el director de la recta
L2. ¿Está bien? Esos son los objetos que caracterizan a cada uno de las rectas que tenemos, ¿no? Que estamos nombrando. Esta es una recta L, no R. Bien. Entonces, pasemos a la demostración. Acá no hay mucha vuelta para dar. No es como en el otro caso donde habíamos visto que si el punto estaba en la recta o no, qué pasaba, si el punto está en el plano o no, qué pasa. ¿Está bien? Porque nosotros sabemos acá que estas dos rectas son alabeadas. Así que el punto P1 de L1 no está en L2 y el punto P2 de L2 no está en L1. Eso es indiscutible porque las rectas son alabeadas. ¿Sí? Así que no hay casos que hacer acá. Demostración. Lo que sí, vamos a hacer una construcción, vamos a hacer construcciones para poder armar lo que queremos armar. ¿Sí? Eso es lo que puede ser un poco pesado en nuestro caso. Entonces comencemos. Demostración. Construimos, tomemos L1 y L2 como en el enunciado, ¿no? Y construimos o construyamos un un plano auxiliar también, ¿no? Un plano pi auxiliar que sea paralelo a L2 y que contenga a L1. Que sea paralelo a L2 y que contenga a L1. ¿No? L1 contenida en pi. Así que si ese plano es paralelo a L2, ¿cómo es el normal y el director de L2? Del plano. O sea, L2 no tiene director. El director de L2 existe, pero el normal del No tiene plano... normal, perdón. Ahí está. ¿Cómo es el director de L2 y el normal del plano si pi es paralelo a L2? Acá se los dibujo. Perpendiculares. El normal tiene que ser perpendicular Exacto. al director. Exacto. Así que bueno, en pi, el normal que estamos encontrando, el normal ese de pi, tiene que ser perpendicular al director de L2. Yo le había llamado DL2, así lo voy a dejar, pero hubiera convenido que le llamara D2, nada más, ¿no? ¿Y cómo tiene que ser el normal de pi y el director de L1 si L1 está contenida en L2? En pi, perdón. Si está contenido, no tiene que ser perpendicular de vuelta. No. Es cierto, Sí. tiene que ser perpendicular de nuevo, porque si está contenida o es paralela, que no está contenida, ¿no? Paralela, no contenida y contenida, en los dos casos normal y director son perpendiculares. Normal, entonces, el normal de pi es perpendicular también al director de L1. Y además tomo un punto de L1, el punto P1 de L1, y lo hago, ¿no? Lo hago pasar al plano por ese punto. Entonces, este punto es de L1. Así construyo mi plano. Y ahora la pregunta es, si el normal tiene que ser perpendicular a D1 y a D2,
¿qué tengo que hacer entre D1 y D2 para encontrar al normal? Los multiplicás Exacto. ¿Con qué? vectorialmente. Exacto. O sea, ¿qué hago? DL1 vectorial DL2, y eso me va a dar el normal que yo estoy buscando. Así lo encuentro, el normal de pi. ¿Está bien? Así que tengo el normal. ¿Ese vector es distinto del vector nulo? Y sí, si ¿Por no serían qué? paralelos. Porque las rectas no son paralelas, las rectas son alabeadas. Así que los directores no son paralelos. Así que no tengo ningún problema cuando hago el vectorial entre estos dos, me va a dar un vector bueno para hacer el normal de un plano, ¿no? Pues esta no es paralela a esta, por el enunciado. Y entonces tengo mi plano totalmente caracterizado. Tiene un ABC, un normal. ¿Está bien? El normal en particular es este, ¿no? De uno de no sé qué. Y el P sub 1 que pertenece a pi. Y tiene un ABC y encontré el D con el punto P sub 1, ¿no? Con el punto P sub 1 de L. Entonces, voy a pasar a graficar esto en mi esbozo, pero con un poco más de forma, ¿no? Tenemos entonces, vamos a graficar así. Esta, que está acá, este que está aquí es el plano que yo encontré. La recta L2 es una que era paralela al plano, L2, la voy a poner por acá. Y la recta L1 es una que está contenida en el plano, pero no la puedo graficar así, porque si la grafico así, ¿qué estoy graficando entre L1 y L2? ¿Cómo la estoy graficando? ¿Cómo son? Si grafico... Paralelas. Claro, y estas dos rectas, ¿cómo son? Según el enunciado, son alabeadas. Así que puedo graficar un montón de direcciones sobre pi, pero esa no. Así que las vamos a graficar así, torcida. ¿Está bien? Ahí está. Y ustedes fíjense que ese plano que contiene a L1 no puede contener a L2. ¿Por qué no la puede contener? Porque L1 y L2 son alabeadas, y la definición de alabeadas es no existe ningún plano que las contenga. Esa es la definición de rectas alabeadas. Así que si pi contiene a L1, a L2 no la puede contener. ¿Puede cortarla? Sí. ¿Está bien? Podría cortarla en un punto. ¿Dónde tengo mis dos rectas? Acá. ¿Está bien? Vos podés graficar, por ejemplo, un plano así. Tengo que graficar, no ponerlo adentro de la pantalla. Tenés las dos rectas acá. ¿Está bien? Que son alabeadas. Podría graficar un plano así que contenga esta de acá abajo y no contiene, pero sí corta la de arriba. ¿Está bien? Eso lo podés hacer. Pero como el plano que yo tomé cumple con ser paralelo a L2, L2 no es una paralela no contenida, la intersección es vacío. ¿Está bien? Entonces estoy en esta situación. Y ahora puedo decir que la distancia entre L2 y pi es la distancia entre las dos rectas. ¿Está bien? Porque la distancia entre las dos rectas es esta. Suponete que es esta perpendicular que está aquí. ¿Está bien? Pero esa es la misma que entre L2 y pi, que era lo que habíamos dibujado antes. Qué fea que me quedó esta última, la voy a dibujar con un poco más de pulso. ¿Está bien? La distancia entre L2 y L1 es la misma que la distancia entre L2 y pi. ¿Está bien? Y entonces eso es lo que vamos a decir ahora. Con esto, la distancia entre L1 y L2 es la misma que la distancia entre L2 y pi. ¿Está bien? Pero la distancia entre L2 y pi yo la puedo calcular
con un punto porque son paralelos, L2 no contenía, ¿no? Paralelos sin punto de intersección, que nosotros ya lo habíamos calculado antes, lo habíamos dicho antes. Esta distancia entre L2 y pi es la misma que la distancia entre un punto de L2, le habíamos llamado P sub 2, no sé, y pi. ¿Está bien? Y para calcular esa distancia, que lo podemos hacer con una construcción, vamos a ir haciendo una construcción para eso es lo mismo que lo que habíamos dicho antes, no sé si se acuerdan, que es la norma bueno, lo voy a hacer de a poquito para que no nos agarren todas las dudas juntas. Pero ustedes fíjense que es lo mismo, esto no lo puedo bajar así. Acá tengo, ¿no? El punto P sub 1 era de L1, el punto P sub 2 era de L2. Entonces, para calcular la distancia de punto a plano, tomábamos un punto del plano y un punto y el punto de afuera. ¿Está bien? Entonces, tomamos un punto del plano ¿no? Y un punto de L2. Ahora abajo, ¿eh? Un punto del plano y un punto de L2. ¿Sí? Y sabemos que cuando tomamos ese punto del plano, hacemos el vector S y lo proyectamos sobre el normal, la distancia que estamos calculando hacia el plano es la misma que la norma del normal. ¿Está bien? La norma de la proyección, perdón. ¿Está bien? Esa distancia es la misma que la norma de la proyección. Yo voy a volver a graficar, no se preocupen. No me conviene graficar ahí porque me queda llena de líneas. ¿Está bien? ¿Cuál es el punto del plano que tomamos? Este P sub 1, que es el que nombramos siempre, pero el P sub 1 no es un punto del plano así nomás, es un punto de L1. ¿Está bien? Entonces, tomamos un punto del plano, P sub 1, obvio, nos hacemos las piolas, ¿está bien? Y un punto de L2. Bueno, el punto de L2 se llama P sub 2, no tiene importancia, ¿no? Entonces, construimos desde el plano hacia afuera, ¿no? P sub 1, P sub 2. Construimos P sub 1, P sub 2. ¿Sí? Y entonces tenemos así. Estamos en esta situación. Yo voy a graficar un poco más grande que lo que grafiqué allá, para que se vea bien la situación que estamos teniendo. Ese es el plano, esta era la recta L2, esta es la recta L1, que la voy a graficar de otro color, esta es la recta L1, ¿no? Y este es el punto P sub 1 de la recta, y este es el punto P sub 2 del plano, y esta es la cuenta que tenemos, ¿no? Eso es lo que estamos haciendo. Y el normal del plano, que esto está todo dibujado en perspectiva, ¿no? Porque está todo como atravesado, podría haberlo dibujado al derecho, te lo dibujo al derecho. Dibujemos al derecho. Mira, se dibuja al derecho bastante sencillo. Esta es la recta L1, esta era la recta L2, y entonces este es el punto P sub 1 de la recta, este es el punto P sub 2, y estamos proyectando sobre el plano. Esta es la distancia que estamos tomando. Tampoco me quedó el derecho, qué lástima. Claro, porque tengo que dibujar torcido sí o sí. Entonces, en cualquier situación se dibuja torcido. Este es el normal del plano, que lo vamos a pasar un poco para allá.
esta es la distancia que estamos calculando, esta es la distancia que estamos calculando, y la proyección de P1, P2 sobre el normal, esta, tengo que dibujar con otro color, esta, que es la proyección, la norma de esa proyección tiene la misma, es la misma longitud que la distancia de P2 a la recta. ¿Está bien? Para un lado o para el otro me queda torcido esto. Profe, ¿cuál es el normal, Celestito? Sí, el celeste es el normal. ¿Está bien? La distancia de P2 al plano está allá atrás. ¿Sí? Y como yo había tomado el P1 que anda por acá, ahí dibujé el normal. Y ese rectángulo que lo tienen ustedes así en perspectiva, cuando lo miran derecho, cuando lo miran así, les queda un rectángulo. Entonces este lado, que es la distancia, es el mismo que este, que es la norma de la proyección. Entonces construimos P1, P2 y sabemos que la distancia de P2 al plano es lo mismo que la norma de P1, P2, de la proyección, lo voy a escribir, ¿no? La norma de la proyección de P1, P2 sobre el normal del plano que hemos tomado. Pero ustedes fíjense que la norma, o sea, el normal del plano es de sub L1 vectorial de sub L2. ¿Está bien? Así que la norma de esa proyección, la distancia entonces entre estos dos objetos, ¿no? Entre L1 y L2, es la norma de esa proyección, que es el valor absoluto de P1, P2, escalar n, dividido la norma de n. Pero n no es más que dl1 por dl2, es decir, es P1, P2, escalar este vectorial dl1, vectorial dl2, sobre la norma de n, que es este vectorial entre estos dos. Que era lo que teníamos que demostrar o que queríamos demostrar. La fórmula esta que tenemos aquí. ¿Sí? Es una fórmula que es larga. ¿Qué hora es? Y 45. Creo que no tengo nada más acá. Bien, perfecto. Supongamos que tenemos estas rectas, ¿no? Ejemplo. Supongamos que tenemos la recta R, que es la recta que es x y z igual a menos 1, 1, 5, más lambda por 1, 0, 6, con lambda perteneciente a reales, y la recta S, que es la recta x y z, igual a 5, menos 2, 7, más lambda por 3, menos 1, 0, con lambda perteneciente a reales. Entonces, si las rectas son paralelas, yo sé que la distancia la voy a calcular con la distancia de punto a recta.
¿Está bien? Pero yo la miro así, muy paralelas no me parece. Para justificar que no son paralelas, me voy por el producto vectorial, porque si el producto vectorial me da el vector nulo, las rectas son paralelas, y si no lo es, no lo son. ¿Está bien? Y entonces hacemos el director de, llamémosle a este director de, al director de L, que es el 106, y al director de S, llamémosle U para no hacer tanto lío, es el 3 menos 1, 2, menos 1, 0, perdón. ¿Está bien? Entonces vamos a hacer de vectorial U. Cuando hacemos de vectorial U, me queda ahí J, K. Recuerden que esto es álgebra, no se salten el I, el J y el K. 3 menos 1, 0. ¿No? Hago ese vectorial y parece que me da el 6, 18 menos 1. ¿Está bien? Entonces, como este vectorial me da distinto del vector nulo, S y R no son paralelas porque sus directores no son paralelos. Es decir, que lo que estoy diciendo acá es que los dos directores no son paralelos y por lo tanto L, R y S no son paralelas. ¿Está bien? Entonces es justificado que no son paralelas. Yo lo que estoy buscando es como todo el conjunto de cosas. Estoy buscando posición relativa y distancia. ¿Está bien? Entonces, voy a armar, cuando tengo esto, ¿se acuerdan cuáles eran los pasos para buscar la posición relativa? Nosotros lo habíamos hecho en un ejemplo por acá atrás, por acá atrás y muy atrás, habíamos buscado la posición relativa entre dos rectas, ¿se acuerdan? Entre recta y plano habíamos hecho por acá, y entre dos rectas habíamos hecho acá. Y habíamos hecho el vectorial entre estos dos directores, y habíamos dicho que las rectas no son paralelas, y cuando hicimos P sub L, P sub R, el director, hicimos el producto escalar entre estos dos, nos dio 0. Y con eso concluimos que los tres vectores de R, los dos directores y el P sub 1, P sub 0, o el P sub L y P sub R, los tres vectores eran coplanares, con lo cual, como no son paralelas y son coplanares, entonces se intersectan en un punto. ¿Está bien? Hacemos lo mismo acá. O sea, en aquel momento nos quedaron incidentes, ¿sí? Y cuando hacemos en nuestras cuentas, tomamos un punto de el P sub 1 que pertenece a R y el otro que pertenece a S, el P sub 2 que pertenece a S, creo que le había llamado P sub 1, P sub 0, P sub 1 antes, es esta cuenta que hicimos antes, 5 menos 1 que es 6, menos 2 menos 1 que me da menos 3, y 7 menos 5 que me da 2, ¿sí? Eran estas coordenadas. El 5 menos 2, 7, menos el menos 1, 1, 5, ¿no? Eso era lo que habíamos hecho. Por eso encontramos este vector. Y ahora lo que vamos a hacer es calcular P sub 1, P sub 2, escalar este director, esta dirección que hemos encontrado aquí. ¿Está bien? Bueno, ahora va. Ahora les digo. Ese vector que tenemos ahí, entonces esta cuenta nos quedaría el 6 menos 3, 2, escalar el vector 6, 18 menos 1. ¿Está bien? Esa es la cuenta que tendríamos que hacer. ¿Sí? No sé, 6 por 6, 36. ¿Esta cuenta parece? Ah, sí, la tengo. 36 menos 54 más 2. Nos quedaría esta cuenta. ¿Más 12? No, más 2. O menos 2.
Menos 2. Para 2 mí por Menos menos 2, 1, profe. menos 2. es menos 2. Y ustedes me hacen la cuenta, ¿puede ser que dé algo así como menos 18? Porque yo lo calculé con más Menos 2. 20. Gracias. ¿Menos 20? 56. Te da Menos, 56. sí, es cierto. Menos 56 más Hasta 36, muchas gracias, menos 20. Como este número me da distinto de 0, los vectores no son coplanares. De 1, de U y D que tengo, estos dos los puedo poner en un plano, pero cuando intento poner la dirección P1, P2 tomada desde ese origen, se eleva o baja y no queda en el plano donde están contenidos estos dos. ¿Está bien? Me pasa distinto que me pasaba acá en la hoja número no sé cuánto, en esta hoja. ¿Se acuerdan que me quedaba ese producto escalar me quedó igual a 0 y entonces había concluido que las rectas eran incidentes? En este caso, eso me queda igual a menos 20, así que las rectas no son incidentes. Y si no son incidentes y no son paralelas, entonces estas rectas son aladeadas. ¿Está bien? Como esto es distinto de 0, ¿sí? Es distinto de 0 y el vectorial me había quedado el vector no nulo, entonces las rectas R y S son aladeadas. Pero ustedes fíjense que estas rectas que son aladeadas, entonces yo le puedo calcular la distancia a través de esta fórmula. ¿Está bien? Entonces, la distancia que vamos a usar entre estas dos, entre R y S, es esta, usando el valor absoluto de P1, P2, escalar el vectorial entre los dos directores, dividido la norma de ese vectorial. Y tengo todas las cuentas hechas. ¿No? Tengo todas las cuentas casi hechas. Lo único que me falta es la norma de este vector, que es la única cuenta que no hice. Las otras me había equivocado, ¿no? Pero sería 36, porque 6 por 6, 36, más 18 al cuadrado, que no sé cuánto es, chicos, más menos 1 al cuadrado. ¿Está bien? Hago esa cuenta. Profe, 18 al cuadrado es 324. Gracias. 324 más 36 más 1 me da 361. O sea que esta es 20 sobre raíz de 361. Unidades de longitud. ¿Está bien? Entonces, con Te quedó esta... justo raíz de 361 es 19. No te puedo creer. ¿En serio? No. ¿Sí? Me emociona. 361. ¿Qué tal? Muchas gracias. 20 sobre 19. Ahí está. Unidades de longitud. Entonces, puedo calcular, ustedes fíjense que podemos calcular la posición relativa con más o menos los ceros de esta ecuación. Eso que estamos haciendo ahí es esto que está explicado en una de las hojas de su apunte, ¿no? Que se llama así, los ceros de una de las fórmulas de distancia. Pero nosotros ya, esto no nos tiene que resultar tan raro porque la posición relativa de las rectas en R3 las encaramos a través de estos pasos, calculando primero el vectorial entre los dos directores, ¿no? Si ese vectorial me da el vector nulo es porque las rectas son paralelas, y si ese vectorial no me da el vector nulo es porque no lo son. Si son paralelas tengo dos opciones, o paralelas coincidentes o paralelas no coincidentes. Y si es igual al vector nulo,
Entonces también tengo dos opciones, o son incidentes o son alabeadas. Y eso depende del vector, o sea, todos esos 4 casos se van a develar, se van a ver de qué forma son las rectas con el punto P sub 0, P sub 1, ese que armo, ese vector que armo con los 2 puntos, de una recta y de la otra. ¿Está bien? Entonces, si ya dijimos que si los directores, el vectorial me da el vector nulo, entonces lo que estoy diciendo es que los dos directores son paralelos y entonces las rectas son paralelas. ¿Está bien? Eso es lo que saco con lo del vectorial, cuando el vectorial me da nulo. Ahora, ¿qué pasa? ¿Cuál es la distinción entre... Acá tengo 2 rectas, yo dibujé este caso nada más, de estos 2 dibujé solo este caso, porque ustedes fíjense que si tomo un punto de una y un punto de la otra y armo ese vector no me queda paralelo a los directores si las rectas no son iguales. ¿Está bien? Entonces, eso es lo que vamos a armar acá. Si P sub 0, P sub 1, tomando un punto de la primera y un punto de la segunda, no me queda paralelo a un director, es porque las rectas son paralelas no coincidentes. Pero si me queda paralelo al director, es porque los 3 vectores son paralelos entre sí, las rectas coinciden. Porque es la única forma de tomar un vector paralelo a D, aquí, tomando un punto P sub 0 de L1, si yo tengo el vector director acá, la única forma que te quede paralelo a ese vector es que el punto P sub 1 esté sobre la recta L1. Y entonces tendría 2 puntos que coinciden en L1 y en L2, ¿no? Entonces las rectas serían iguales. Y si no, no. ¿Está bien? Y me pasa lo mismo con el tema de cuando el producto vectorial me da distinto del vector nulo. Lo que devela el misterio de si son incidentes o son alabeadas es el vector que armo con los dos puntos, con un punto de uno y un punto de la otra. Porque ya dijimos que no son paralelas. Si ese producto me queda igual a 0, si ese producto mixto me queda igual a 0 es porque los 3 vectores son coplanares y entonces las rectas están en el mismo plano y no son paralelas, entonces son incidentes. Y si me queda distinto de 0 es porque los vectores no son coplanares, ¿está bien? El dibujito es el mismo que ustedes ven siempre. Ese es el P sub 0, P sub 1, dibujé solamente las coplanares acá, ¿está bien? Y entonces los 3 directores, las 3 direcciones que estoy dibujando son coplanares entre sí. ¿Está bien? Son todas paralelas a un solo plano o alguna sola dirección de plano. ¿Está bien? Y entonces, si pasa eso, los 3 vectores son coplanares y entonces las rectas son incidentes, y si no, y si es distinto de 0, los 3 vectores no son coplanares y las rectas serían alabeadas. ¿Está bien? Entonces, por eso es que conviene ir haciendo la posición relativa de estos objetos a través de los productos vectoriales y de ese tipo de cuentas. Siempre depende de lo que tengan, ¿no? O sea, si vos ves que los 2 directores son paralelos, encarale por ese lado. Decir 3 veces este es este, y me quedan paralelos, y me dejo de hacer productos vectoriales. Pero cuando vos ves que eso no pasa, intentá ir armando el producto vectorial, porque el producto vectorial y el producto mixto son los que terminan después diciéndonos la posición relativa de las rectas, y esa carrera nos sirve si es que las rectas son alabeadas para calcular la distancia entre ellas. Si las rectas hubieran sido incidentes, entonces la distancia es 0 y no hay más nada que calcular, digamos, respecto de eso. Porque si son incidentes quizás nos piden el conjunto intersección y tengo que mostrar el punto en el que inciden, ¿no? en el que se cortan. Cuando las rectas son alabeadas, el conjunto intersección existe, lo que no existe es nadie ahí adentro, ¿no? Ningún punto dentro del conjunto intersección. El conjunto intersección es vacío, ¿está bien? Y no existe ningún punto en el conjunto. Bueno, entonces eso es más o menos. Yo debería haber dado ángulos, pero fíjense que no preparé porque no tenía ninguna fe en hacerlo.
poder encontrarlo. Tendríamos que ver ángulos para poder terminar con la unidad de R3, tenemos que ver ángulos y construcciones. Las construcciones son independientes de los ángulos, creo yo, sí, creería. Así que les puedo armar un video para que tengan las construcciones de los planos, las rectas y todo lo demás hecho, que una de las construcciones es encontrar los puntos que efectivizan la distancia entre las rectas alabeadas, esos dos puntos así que son únicos. Así que seguramente les voy a armar un videíto para que les queden las construcciones todas juntas, ¿sí? Y después las podemos charlar en clase, por supuesto. Pueden hacer muchísimo ahora. No sé si está María Julia por ahí, voy a cortar con la grabación porque es lo que terminamos. ¿Tienen alguna duda de todo esto? ¿Empezaron con el práctico R3? Sí. Profe, ese último tema de ángulo y construcción es todo lo que entra, ¿no? Ahí Ángulos y es todo lo que nos construcciones queda. es todo lo que entra, a menos que entre alguna cónica. Porque tenemos un tema más que evaluar que es cónicas. Entonces por eso quiero que se apuren. Ya empezaron con R3, Juan, vos empezaste, justo que vos me hablaste, te preguntan. Sí, yo sí. Lo que Bien, puedo, pero sí. bien. Avancen, 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 ahora las carreras avancen, ¿sí? Avancen. Voy a cortar con la grabación. Veo Profe, sí, ¿y Keila. cónicas entran en el parcial? Sí, vamos a intentar que entre alguna cónica por lo menos. No sé si todo el práctico, pero alguna seguramente va a entrar. Ah, bien. Bien. Si no entra en el parcial, es así, ¿no? Si cónicas no entra en el parcial, va a entrar en el coloquio y en el final. Y si alcanzamos a evaluar todo cónicas en el parcial, no entra en el coloquio. Nada más les digo. Bueno, cortamos con la grabación entonces. A ver si puedo dejar de grabar.